Los protagonistas de la noticia están aquí en la mañana de NTN 24. A esta hora establecemos contacto en vivo en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, con Juan Carlos Gutiérrez. Él es abogado de los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos. Abogado Gutiérrez, buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Sí, buenos días, ¿qué tal? Gusto en saludarle, gracias por la invitación. Abogado, en primer lugar preguntarle por el estado de salud, que sin duda es una preocupación que ya no solamente afecta a los venezolanos, sino también a la región. ¿Cómo están hoy Leopoldo López y Daniel Ceballos después de cumplir 2 semanas sin ingerir alimentos? Estamos hablando con el abogado Juan Carlos Gutiérrez desde nuestros estudios en Caracas. Él es el representante legal, Eva, de Daniel Ceballos y Leopoldo López, líderes opositores que están encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Así es, además la comunidad internacional, los venezolanos también, preocupados por el estado de salud de estos 2 líderes de la oposición venezolana. Llevan muchos días en huelga de hambre, dicen ya que Daniel Ceballos, confirmado, tiene parálisis facial, se teme incluso por su vida. Leopoldo López todavía, dicen, está un poco más fuerte, pero bueno, hablábamos hace apenas unos minutos aquí en la mañana de NTN 24, Karen, con la esposa de Franklin Brito, quien era un opositor venezolano también hace apenas unos años y que estuvo en huelga de hambre y 4 meses después moría precisamente porque pues no tuvo acompañamiento ni de la Cruz Roja ni de los organismos de emergencia. Se teme que esto pueda pasar con estos 2 líderes de la oposición venezolana y por eso es que nos hemos puesto en contacto con Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, y precisamente por declaraciones como la del expresidente español Felipe González, pero también por declaraciones como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien junto con el expresidente de Bolivia, Quiroga, ha estado en Venezuela para poder visitar a estos 2 presos. No se pudo dar, sin embargo están haciendo su lucha ante la comunidad internacional para que puedan cambiar estos hechos. Así es, Eva, y tenemos entonces a Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López. Le preguntábamos, abogado, ¿cuál es el estado de salud de López y de Ceballos hoy, cuando cumplen 2 semanas en huelga de hambre? Buenos días, ¿qué tal? Discutiblemente que el estado de salud es de franca desmejoría luego de todo el tiempo transcurrido sin ingesta de alimentos sólidos o ingesta de alimentos de ninguna naturaleza salvo líquidos. Están tomando suero y en esas condiciones pues están bastante delgados. El tema de Daniel Ceballos nos preocupa muchísimo bajo parámetros no de preocupación sino de mortificación. Daniel no lo hemos podido ver, no han permitido acceso a ver a Daniel Ceballos. El último contacto fue el martes de esta semana durante 15 escasos minutos. No se ha tenido información directa o evaluación de un médico de su confianza que permita certificar y darle tranquilidad a la familia de cuáles son las condiciones exactas en que se encuentra Daniel Ceballos. Y eso es un elemento que suma para generar realmente esta mortificación que tenemos por él. En cuanto a Leopoldo López, ayer pude verlo, está bastante delgado, está consciente, está orientado y bueno, manifiesta su voluntad de continuar en esta protesta pacífica por excelencia y dirigida pues a producir la liberación de los presos políticos y a la fijación de una fecha de las elecciones. Señor Gutiérrez. Bueno, sus pretensiones son legítimas, son válidas y esperamos pues respuesta de las autoridades del Estado venezolano para que esta huelga de hambre pueda levantarse y lograr liberación de presos políticos y tener un poco de sosiego en nuestro país que tanto necesitamos. Señor Gutiérrez, sobre eso le quería preguntar y hacer énfasis. Como dice usted, ha estado con Leopoldo López, lo ha visto más flaco, pero sin embargo dice que está orientado, que está consciente de todo lo que está pasando. Hace apenas unos minutos, aquí en la mañana de NTN 24, hemos hablado con Elena de Brito, ella es la esposa de Franklin Brito. Para todos aquellos que se acaban de conectar con nosotros, los ponemos en contexto. Él era también opositor en Venezuela y era una persona que, porque le habían quitado unas tierras, también se declaró en huelga de hambre. Bueno, su esposa dice que no solo era por eso, sino por todo el contexto de la época chavista. En ese momento era Hugo Chávez presidente del régimen venezolano y decía que, bueno, que se solidarizaba con lo que estaba... Bueno,
para seguir contextualizando, y en esa huelga de hambre, 4 meses después, Franklin de Brito moría. No pasaba absolutamente nada en Venezuela. 4 años después seguimos en lo mismo. La esposa viuda, en estos momentos, hace apenas un momento, nos hacía un llamado a Leopoldo López y a Daniel Ceballos diciéndoles que se muestra preocupada por su estado de salud, pero que no apoya esa huelga de hambre porque lo que necesita es que Leopoldo López y Daniel Ceballos den la pelea, pero en vida. Y realmente, pues tiene razón, el precedente del caso de Franklin Brito es un precedente nefasto, indeseable, y que no debe ocurrir en un sistema democrático. Y en efecto, parte de eso es lo que estamos transmitiéndole, y no solamente a Daniel Ceballos y a Leopoldo López, con la voluntad de la familia y la voluntad nuestra que cese esta huelga de hambre, pero también en paralelo tiene que haber una respuesta de las autoridades, tiene que haber una revisión de los casos de los presos políticos, tienen que producirse libertades. Y eso es lo que se están pidiendo. El petitorio es legítimo, el petitorio lo avalamos, lo impulsamos y procuramos que se produzca en efecto libertades que tienen que producirse, y ese es el objetivo de esta huelga de hambre. Recuerda que no solamente es Leopoldo López y Daniel Ceballos, sino un grupo de personas que sobrepasan los 20 personas entre presos políticos y jóvenes que se encuentran en esta protesta. Bueno, esto tiene necesariamente que tener una respuesta del Estado venezolano, la revisión de los casos, la modificación de las imputaciones conforme a derecho, y permitir que se produzcan libertades para luego la presentación y la evaluación y el trámite de una ley de amnistía que permita en definitivo el cese y la culminación de todas estas persecuciones de índole político, que no tienen no solamente ningún sentido lógico, ningún sentido práctico, sino también que se encuentran absolutamente a espaldas de la legalidad. Abogado Gutiérrez, en las próximas horas se espera la llegada a territorio venezolano del ex jefe del gobierno español, Felipe González, para colaborar con ustedes, el equipo de defensa de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Le pregunto, de permitirle el ingreso a Venezuela, que también podría estar en duda, ¿de qué manera cree usted que va a cambiar la situación de Daniel Ceballos y Leopoldo López el que Felipe González sea incluido en el equipo de defensa, en el contexto de un país en el que la justicia está bastante cuestionada? Bueno, uno de los aportes más significativos que nos va a dar el expresidente Felipe González es justamente su experiencia, su capacidad mediadora, su visión política, y precisamente parte de esto pues será un elemento que consideramos importante para producir acercamientos, conciliaciones, diálogos de índole político que permitan de alguna manera llamar a la reflexión, producir libertades y el levantamiento de esta huelga de hambre, que en los términos como Daniel Ceballos y Leopoldo López han insistido, y el término como lo estamos planteando durante el transcurso de estos tan duros 14, 15 días que hemos adelantado. Señor Gutiérrez, yo vuelvo un poquito para atrás porque me sigue preocupando lo que decía la esposa de Franklin Brito. ¿Usted ve a Daniel Ceballos y a Leopoldo López en la misma teoría en la que estuvo Brito? Es decir, la huelga de hambre va hasta que algo pase, y no quiero ser pesimista, pero si algo pasa no va a ser ni en los próximos días, ni en las próximas semanas, ni en los próximos meses. Podríamos estar hablando de un Daniel Ceballos, de un Leopoldo López, donde en unos meses ya no estén. Eso no es realmente lo que queremos, pero eso necesariamente debe ser, está vinculado con la voluntad de los órganos del Estado venezolano, que tienen la responsabilidad humanitaria de darle respuesta a estas pretensiones legítimas de la huelga de hambre. La fijación de elecciones con observación internacional calificada y la liberación de los presos políticos. Es algo que no solamente es el clamor del grupo de personas que están en huelga de hambre, sino es el clamor de un colectivo muy amplio de venezolanos que ya se han pronunciado y
Y si esta circunstancia, si esta protesta pacífica constituye un mecanismo válido para producir una respuesta de las instituciones que necesariamente tiene que producirse en Venezuela, entonces esta protesta y este riesgo a la salud y este riesgo a la vida que han hecho estos venezolanos, pues tendrá un noble propósito. Si esto ocurre en términos indeseables, entonces la responsabilidad será de los órganos del Estado que no atendieron el llamado legítimo de estas personas. Ese es justamente el punto en el que nos encontramos, con expectativas, con esperanza, con seguridad, que los órganos del Estado venezolano responderán frente a estos pedimentos, podamos conversar y podamos levantar la huelga. Y más que levantar la huelga, que se produzca la libertad de los presos políticos y que se fijen las elecciones en los términos como Leopoldo López y Daniel Ceballos y los restantes presos políticos han insistido en que debe realizarse. Abogado Gutiérrez, pero ¿qué pasa si el régimen de Nicolás Maduro simplemente hace oídos sordos, como hizo en el caso de Franklin Brito, y no responde a estas solicitudes? Usted que ha hablado con Leopoldo, usted que ha hablado con Daniel, ¿están ellos dispuestos a seguir adelante, a dar incluso su vida por esto? Bueno, esa es su voluntad. Y existe un principio y un derecho a la autodeterminación o la autonomía en las decisiones que se toman en cuanto a la huelga de hambre. Y eso es lo que ellos han expresado. Nosotros podemos no estar de acuerdo con esa posición, pero ese es su derecho, esa es su voluntad y debemos apoyarle mientras se encuentren en esas condiciones. El trabajo consiste en alertar a las autoridades, en sensibilizar, en procurar humanizar para que sea una respuesta acorde con la legalidad y acordes con estas exigencias completamente válidas que ellos han presentado. Yo estoy seguro que las autoridades del Estado venezolano en sus distintas ramas deben responder frente a este pedimento, un pedimento que ya ha alcanzado niveles humanitarios y está bajo absolutos parámetros de legalidad, en los términos que permitan esas libertades, que se establezcan fechas de elecciones y esa huelga de hambre será levantada sin necesidad de víctimas, sin necesidad de daños que sean lamentables y que no puedan ser recuperados y estamos a la expectativa. Yo pienso que el Estado venezolano debe responder a estas legítimas demandas que se están planteando. Pues Juan Carlos Gutiérrez, abogado de los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias.